Bendito sea Señor Todopoderoso, amado Padre Celestial, Dios de Israel. Te damos gracias por darnos vida y salud y por estar aquí unánimes en tu nombre, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control de este tiempo, de la alabanza y de la palabra que se va a compartir. Que tu Espíritu Santo ministre cada corazón y llene nuestras vidas con tu paz y sabiduría. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Te amamos, Jesús. Amén.
pueden sentar? Por favor. Muy chaparrito el hermano. Ay, disculpe. A ver si tienen acá, todos tienen boletín. El boletín de ahora, ok. Antes de todo, hermanos, ya ve que uno no es perfecto, nomás el Señor Jesucristo fue perfecto. Así que si tienes su teléfono, te puede bajar volumen por cualquier distracción. Y acuérdense también, si tiene una llamada importante o te espera una llamada, puede salir por la puerta en medio. Acuérdense que la puerta en medio es para cualquier necesidad que tenga. Y las demás que son en caso de emergencia, en caso de fuego, si hay un atentado o algo, hermanos, no se muevan, tomen la calma, porque eso nunca sabe, ¿verdad? Venga, la calma es parte de la iglesia, del inglés, ¿verdad? Que nos dicen a nosotros. Tenemos que decirlo eso, no es porque queremos decirlo y enfadarlos, ¿verdad? Cada domingo lo mismo. Así que, hermanos, un poquito de comprensión en esa parte ahí. Vamos a ver el boletín de ahora. Estudio bíblico, 2 de Corintios, viernes 10 de julio a las 7. Aquí, hermanos, se sigue. Bautismos, ya pasó uno, ahora sí tenemos para 26 de julio y 30 de agosto. Así que ahí le ponen que es en inglés, hermanos, pero siempre el pastor siempre está presente para alguien que se quiera bautizar. Así que si antes de bautizarse, por obediencia a nuestro Señor, quiero hablar con el pastor, él siempre está dispuesto, gracias que el Señor nos mantiene el pastor activo en este momento. Tenemos esto que es en inglés, grief share, compañerismo, su dolor, dice. Realmente es una enseñanza, ¿verdad? Que no, algunos hermanos pierden su pareja, sea esposo o esposa. Puede también uno aprender, porque uno no sabe qué decirle si alguien falleció, ¿verdad? Y le dice, hey, mi esposo o mi esposa falleció, y uno se queda como que no sabe nada qué decir, ¿verdad? Porque es un dolor muy grande para su compañero. Así que puede ir también y aprender un poco para que le pueda, a cualquier hermano, cualquier necesidad, usted sepa decirle algo, ¿verdad? Así que tenemos también estudio de la Biblia y compañerismo. Eso va a ser el 18 de julio en la casita que está atrás, al este de la Eucaliptus, de aquel lado. Así que, hermanos, no es aburrido, dice que son de 4 a 8, pero no, hermanos, estudiamos la Biblia, aparte de eso pasamos un buen tiempo. Le digo, aparte de yo he estado ahí, así que, hermano, no es nada de que, así como ustedes quieren conocernos así, es la única forma de que podemos estar conviviendo un buen tiempo de compañerismo. Así que, hermanos, campamento, camping, eso, el pastor ya está listo ya con sus maletas, así que el 30 y 31 de julio, y regresar, dice que vamos a regresar el sábado al mediodía, en la tarde, para estar aquí el servicio del domingo. Así que, hermano, apúntese también, que se pase un buen tiempo también campando, viendo también las bellezas ese lugar está, Fish Creek, Canyon County, está para allá para 395, arriba como si va para Reno, ¿verdad? El 14 y el 395, son como 2 horas 45 o 3 horas máximo de manejo. Pero, hermanos, ya ha ido el pastor anteriormente, el año pasado fueron, así que le encantó al pastor que todos estemos ahí, pero un poquito difícil para algunos, pero si hacen lo posible estar ahí campando, hermanos, vamos a pasarla mejor. Ya saben que el Ministerio de Niños está siempre disponible si tienen algún familiar, algún nieto o algo que se lo quiere traer, pero que no puede porque se siente mal, que va a hacer ruido. Así que los niños tienen sus propias clases dependiendo de su edad, así que lo pueden llevar, muchos saben, de acá son de casa. Los que no saben, siempre hay un hermano nuevo que viene, así que tenemos que decirle toda la lista otra vez. Así que tengan un poquito de paciencia, hermanos, y muchas gracias, y de todo corazón salude a su hermano, cómo ha estado y todo eso. Y tengan cuidado, porque si ya uno se emociona, puede pegar en la esquina de la... Y pues ya han cambiado como 4 televisiones, así que pues, hermanos, gracias. Gusto en verlos a todos. Nos encontramos ahora en Tercera de Juan. Es la epístola o esta carta de Tercera de Juan. Vamos a tratar, no hoy, de tratar de terminar esta carta, pero no hoy, no creo que sea posible. Tenemos comunión, solo tocaré unos cuantos versículos
Pero la idea es eso, de que hemos terminado ya las primeras 2 cartas y veremos cómo el Señor nos guía más adelante, qué podemos hacer, qué otro libro podemos estudiar. Así es que vamos a empezar por leer unos cuantos versículos y es del 1 al 4. Tercera carta del apóstol Juan. Y dice: el anciano Agayo, el amado a quien amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andabas en la verdad, o cómo andas, en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Padre, en esta mañana, Señor, conforme aprendemos de tu verdad, Padre, que tú nos ministres, que nos ayudes a entender lo que es andar en la verdad. Padre, que tú, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, toques nuestros corazones y nuestras almas. Y, Señor, nuestras mentes, para que podamos, Señor, aprender de ti y aplicarlo a nuestras propias vidas, Señor. En estos tiempos que vivimos, Señor, sabemos que tu segunda venida está cerca. Así es que pedimos que tú nos encuentres haciendo tu voluntad y andando en la verdad. Bendice este tiempo ahora. En Cristo Jesús oramos. Amén. La salutación es una introducción a esta carta de Tercera de Juan. Y necesito ubicarme mejor en mis notas. Es algo, trataré de ser corto porque tenemos comunión, pero siempre digo eso y no sucede, ¿verdad? Esta es una introducción a esta tercera carta. Aquí el apóstol Juan escribe mucho, o había escrito mucho sobre el creer en Jesús, es decir, en las cartas anteriores. Juan nos dijo escribió en su evangelio para que creyéramos, es decir, en el evangelio del Señor. Y en su primera carta de Juan nos dice que el tema es la seguridad de la salvación para aquellos que han creído. Voy a darles una introducción. Y esto dice él en 1 Juan 5:13: estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Eso fue en su primera carta. Ahora, en esta carta de Tercera de Juan, ahora él nos habla del testimonio del creyente en la iglesia. A este tiempo, por supuesto, el apóstol Juan ya había superado los 90 años, pero aún no se había jubilado. El ministerio de Juan tiene su base o su sede en Éfeso. Desde allí, él ejerce supervisión apostólica y de su liderazgo pastoral sobre un grupo de iglesias ubicadas
no solo en Efeso, pero a sus alrededores. O sea, más allá de Efeso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 nos dice que en las iglesias que Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. No sabemos exactamente cuál de estas iglesias se fue dado esta tercera carta. Pero me gustaría hablar un poquito de, quizás voy a meter mi cuchara aquí, que sobre el pasado, especialmente en mi pasado. Me voy a remontar bastantes años para mí. Y hay cosas que yo recuerdo en mi vida, es decir, cuando yo crecía en mi pueblo, cosas buenas y cosas no tan buenas. En aquel tiempo, en mi infancia, cuando iba a la escuela primaria, que aquí le llaman ¿qué es? Elemental. No teníamos agua potable en nuestra casa de mis padres. No teníamos estufa de gas. No teníamos regaderas para el baño. Yo recuerdo que los pisos eran de tierra y las paredes también, de lodo, ¿verdad? Como decimos. Y me acuerdo cómo mi madre y mi padre fueron progresando de la estufa de leña, donde mi mamá hacía unas tortillas especiales. Metía unos camotes en aquel horno de leña que se me hacía tan sabrosa la comida y no sé, para mí fueron buenos tiempos. Pobres, pero no conocía nada mejor, no me faltaba la comida. Y ahora cuando regreso a mi pueblo me gusta ir a comer. Ustedes saben que me gusta comer, eso no es secreto. Pero conforme pasaban los años, aunque les decía, la electricidad estaba ahí, disponible, el agua potable también, teníamos una noria y nosotros conocíamos como un pozo. Y mucha gente venía a pedirle permiso a mi padre para usar el agua del pozo porque era tan rica. Era una buena agua en esa ciudad. Y aunque tenían el agua potable, pero quizás ya con algunos químicos, y preferían ahí. Y para mí eran tiempos quizás no de muchos lujos, pero tengo muy buenos recuerdos de ahí. También tengo algunos no tan buenos. Y es como si uno dijera, qué buenos eran aquellos días, ¿verdad? Y quizás sí, algunos sí y otros no. Y alguien quizás por ahí dirá, oh, qué hermoso, o qué maravilloso sería vivir en aquellos días de la iglesia primitiva. Cuando los apóstoles estaban presentes, los hermanos estaban presentes también y predicaban. Y quizás alguien pudiera decir por ahí, oh, si tan solo pudiéramos volver a aquella época que era, algunos pensarán así, de preciosa unidad en el cuerpo de Cristo, no había más pureza en la iglesia. Esa persona quizás estará leyendo una Biblia muy diferente a la que yo veo. Mi Biblia presenta un Nuevo Testamento lleno de problemas.
en la iglesia. Pecado, hipocresía, impureza doctrinal, división, conflictos. Casi todos los libros, incluido el libro de los Hechos, que es el principio de la iglesia primitiva, que es donde estamos todavía, que no se ha cerrado ese libro, ¿verdad? Está lleno de problemas y de pecado, como decía. Todos estos libros registran conflictos, discordias entre el pueblo de Dios. En una ocasión el apóstol Pablo tuvo que advertir a los gálatas que no se devoraran ni se consumieran unos a otros. ¿Se imagina en la iglesia de Galacia? En Gálatas capítulo 5, versículo 15, el apóstol Pablo dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y vaya que muchas iglesias estaban llenas de pecado. Permítame decirle que también hoy en día. Por ejemplo, en este Nuevo Testamento que les decía, Pablo nos habla de la iglesia de Efeso. Cristianos involucrados en el ocultismo, y más después de 2 años de haber venido al conocimiento de la verdad. Luego el apóstol Pablo también nos habla de un hombre en la iglesia viviendo con su madrastra en Corinto. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 5. Y otros también allí en Corinto cometían fornicación. Y por no mencionar el abuso de la mesa del Señor y creyentes llevándose a juicio unos con otros, que vamos a tener comunión. Pablo lidia con esto también. Había idolatría, inmoralidad en Pérgamo, y falsos maestros en Corinto, Galacia, en Tiatira. Esas ciudades que habíamos mencionado, que está en el Apocalipsis. Había tantas cosas. Sí, una de las cosas que tiene la Biblia es que nos habla de lo bueno y de lo malo. Dios no esconde nada. Habiéndoles dicho todo esto, de tanto pecado, idolatría, fornicación, adulterio, pleitos, celos, dentro de la iglesia, permítame decirle que en el Nuevo Testamento también está llena de santos maravillosos, obreros, es decir, obreros que trabajan para el Señor, incansables, siempre dispuestos a servir. Los había entonces y los hay hoy en día. Hay creyentes virtuosos. Hay mártires, hubo mártires santos que vivieron, que murieron por su fe. Había y los hay predicadores valientes, personas de gran sacrificio, cristianos generosos, maestros piadosos y discípulos fieles. Ahí está. Lo malo, lo bueno y el feo. No, esa es una película. Pero Dios nos habla así. ¿Y sabe qué? Nos da esto para que aprendamos y para que crezcamos. Por medio de su palabra. Siempre ha habido malos siervos y buenos siervos. Y los hay hoy en día. Y aquí, en esta pequeña carta
15 versículos. Corta. Quizás segunda de Juan es más corta. 13 versículos. Unas de las más cortas, y luego vemos la siguiente, que también es un solo capítulo de Judas, pero parece que tenemos más versículos. Pero les decía que esta carta es corta. Y es una de las iglesias que el apóstol Juan supervisaba. Como decía anteriormente, no sabemos exactamente a cuál iglesia fue mandada esta carta. Pero aquí, en nuestra historia, hay un siervo fiel llamado Gayo. Sabemos por lo que leemos que era un líder en la iglesia. Y ciertamente este hombre gozaba de una gran estima de todos los hermanos y respeto dentro de la iglesia. Y Gayo acababa de recibir una carta personal del apóstol Juan, que la conocemos nosotros como Tercera de Juan. Y esta carta nos permite dar un vistazo, por decirlo así, cómo era la iglesia, o cómo era en aquellos días la vida de una iglesia del siglo I. Ustedes saben, hemos leído, hemos estudiado, y quizás usted ya sabe anteriormente que aquella era una época que no resultaba fácil ni cómoda para un seguidor de Jesucristo. Las iglesias sufrían ataques por todos frentes, por todos lados, tanto de los falsos maestros como aquellos que perseguían a la iglesia. Y sin embargo, Gayo había resistido todo aquellos tiempos difíciles, y se había mantenido fiel, viviendo para Cristo. Y esto era lo que Juan había oído, y como pastor, como apóstol, esto que él escuchaba de este hombre fiel, no le producía, no podía darle más alegría que ver a cristianos que vivían fielmente en su vida al seguir a Cristo. Y aquí es donde le levantamos, le di un pequeño trasfondo para traerlos aquí. Y él dice, 3 Juan 1:1, el anciano, al amado Gayo. Desde el anciano al amado Gayo, a quien amo en verdad, el amor. Esta es su introducción. Él amaba a este hermano en Cristo. Nosotros podemos amarnos en Cristo. Dios pone su afecto entre los creyentes. Y ese afecto debe de transmitirse a otros creyentes dentro de la iglesia. Y este afecto hacia otros hermanos en la fe debe de manifestarse en una manera práctica. Él había dicho anteriormente en 1 Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Él hablaba mucho del amor. ¿Les acuerdan que les dije al empezar? Había estado hablando mucho del amor. Y él lo pone en práctico. Pero él dice a este varón, a quien amo en la verdad.
El amor es una acción. Y construir para nosotros estas relaciones requiere algo de tiempo. La verdad. La verdad significa estar verdaderamente conectado con la verdad de Dios. En una ocasión el Señor Jesucristo dijo, Él y el Padre eran unos. Él más dijo en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Tanto Gallo como Juan se aferraban a la verdad tal como les había sido revelada. Observe una vez más lo que dijo el apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otra ocasión, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan amaba a Gallo en Cristo, en la verdad. Cristo es la verdad. Él y el Padre son uno. Y aquí está este versículo que ha sido muy controversial, mal interpretado por muchos, pienso. 2, versículo 2. Juan continúa en su introducción, en salutación a este hombre, a este varón. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo es usado por muchos acerca de la salud y el dinero. Ya sabe a lo que me refiero. Y estas personas sacan este versículo fuera de contexto y lo utilizan para enseñar algo que no se pretendía enseñar, pienso yo. Dicen que este versículo es una prueba que es la voluntad de Dios, que nunca enfermemos y que todos lleguemos a ser ricos. Por cierto, cuando Juan dice, mi deseo, mi oración, en otras Biblias, otras traducciones, es que Dios te dé salud, que prospere no solo económicamente, pero en salud y económicamente. Por eso es que algunos lo sacan fuera de contexto. Pienso yo que simplemente Juan estaba tratando un saludo dirigido a Gallo en el cual él deseaba lo mejor para él. Tanto en las cosas espirituales como físicamente. Dice ahí que yo deseo, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas. Ahí está. En todo, económicamente. No es un mal deseo, no es una mala oración. Yo he orado por mucha gente así. Pero nunca voy a decir, Señor, a los millonarios. Voy a decir, ¿qué traes tú? Dios me va a decir a mí. Salud. Una ocasión un médico que hablaba con este paciente se miraba físicamente fuerte, quizás con la piel un poco sonrosada, como mirándose de buena salud. El doctor le dijo, así es que tienes presión arterial alta. Sí, doctor.
Y el doctor dice, ¿es algo que pasa en tu familia? Dime, ¿será de tu padre o de tu madre? ¿De qué lado viene? Preguntó el doctor. Y aquel hombre fortachón dijo, de ninguno de los dos. Respondió aquel varón. La presión alta es de la familia de mi esposa. Caramba, hombre, dijo el doctor. ¿Cómo podría la familia de su esposa causarle una presión arterial alta? Y él dijo, doctor, debería de conocerlos. ¿Pero qué dice la Biblia sobre la salud física? Y mire, si vamos a ser sinceros, yo creo que todos podríamos mejorar en nuestro aspecto físico y en nuestra salud. Les dije que hoy iba a hablar de mí. Me gusta hacer, no. Así ya vaya, pastor. A conforme pasan los años, mi salud ya no es la misma. Recientemente paso por cosas de salud y mire, la oración por la salud por un enfermo siempre debe de ser. Es bíblico, debemos de hacerlo, pero anteriormente el apóstol Juan nos dice que todo tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Y cuando nosotros oramos por nosotros mismos, por alguien más, siempre pedimos, te estamos tocando y pidiendo, y el Señor dirá, sí, no, espera. Pero la realidad es que los años pasan y ya no somos iguales. Llegan aquellas noticias de que tu colesterol es alto. Tu corazón está en peligro. Si no haces ejercicio, si no tomas tus medicamentos, y de todas maneras. Dios nos ha prestado muchos años. Yo veo algunos rostros aquí que Dios los ha bendecido con muchos años. Pero todos llegaremos un día en que nuestros cuerpos no darán para más. Ya sea que si vivamos más años y yo recuerdo decir de mi madre que ella murió de vivir. Vivió tantos años, 91 años. Yo sé que hay otros que viven más, pero llegar a esa edad es la gracia de Dios. Y cada uno de nosotros podemos decir que estamos aquí por la gracia de Dios. Mi deseo también para ustedes es que el Señor les dé salud. Yo oro con ustedes y es mi petición que Dios los sane, y oramos por nosotros mismos. Es más, voy a pedirles que oren por mí y por mi esposa. Estamos pasando tiempos difíciles, tiempos de enfermedad. Los años pasan y ya no es igual. ¿Cómo es que un pastor puede sacar esto fuera de contexto? Decir que si no tiene buena salud es porque no tiene fe en Dios. O que si no está rico es porque su fe es muy pobre. Está fuera de contexto, completamente. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este
Nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven no son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quiera uno o no, este cuerpo se va desgastando. Pero ojalá que nuestro hombre interior vaya subiendo, que sea renovado de día a día. Para nosotros nos espera la vida eterna, que esa sea una de las cosas que nos motiven y que nos ayuden a continuar sirviendo al Señor. Les decía que este era el deseo, la oración del apóstol Juan a este hombre fiel. Que voy a hablar más adelante de aquellos hombres que no fueron tan fieles, porque les decía que aquí nos habla de lo bueno y de lo malo. Dios no esconde nada. Pero él decía que su deseo era no solo que Dios le ayudara a prosperar en todas sus cosas, en todas sus áreas de su vida, en la salud, pero especialmente así como prospera tu alma. Pablo decía, este cuerpo va de salida, pero nuestro hombre interior se está renovando más y más. Crece espiritualmente. El apóstol Pedro también tiene algunas cosas que decir sobre esto. Él dijo en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas por su divino poder. ¿El divino poder de quién? De Jesucristo. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de esta naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, de los deseos carnales. Dios nos ha dado joyas preciosas, promesas. Aquí tenemos en la palabra de Dios. Juan decía, mi deseo es que tú crezcas aún más espiritualmente. Amados de Dios, nosotros como la familia de Dios tenemos una rica herencia. Y a través de la palabra de Dios podemos aprender sobre lo que nos pertenece en Cristo. Y mediante el Espíritu de Dios podemos vivir conforme lo que es nuestro en Cristo. A lo que nos pertenece, a lo que es nuestro, pero en Cristo Jesús. Esto es caminar en la verdad de quienes somos y qué tenemos en Cristo. Él dijo ahí, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire, un cristiano que crece, es decir, conforme avanzan las cosas de Dios, sabe que su verdadera riqueza se encuentra en los bienes que posee en Cristo. Y que su verdadera salud reside en su caminar con Cristo. Claro que es importante nuestra salud física, pero es más importante nuestra salud espiritual. Hey, todos queremos vivir más años, no sé si. Ninguno de nosotros tiene un deseo de muerte. Por supuesto que nuestra esperanza es Cristo. Amén. Qué bonito introducción.
Por esta misma razón el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13, cuando él recogía aquella dádiva, aquellas ofrendas de los filipenses, él dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, si vivir humildemente y sin tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad que nos sabemos esas promesas? ¿Dónde están las verdaderas riquezas? Este hombre que lo había tenido todo pensaba ahora en su servicio a Cristo. Dios le había enseñado a vivir en los tiempos difíciles, en los tiempos buenos, en los tiempos malos. Y dice, ¿sabe qué? Yo todo lo puedo porque es Cristo el que me da la fuerza. Y así nosotros. Dios puede bendecir tremendamente, pero no podemos confiar en las riquezas de este mundo. Aunque vengan de Dios. Porque esas pueden desaparecer. Muchos de nosotros hemos aprendido en nuestras vidas personales, quizás no todos ustedes, que en un tiempo hemos tenido más, otros menos, y en otros tiempos casi nada. Pero por la gracia de Dios estamos aquí. Versículos 3 y 4 de esta carta, el apóstol Juan dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Ahí está el testimonio de este hombre, de su verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos anden en la verdad. Usted sabe que caminar en la verdad significa caminar en coherencia, es decir, alineado con la verdad que uno posee en Cristo. Si usted cree que es un hijo o una hija de Dios, entonces caminemos como hijos de Dios. Un creyente que ha sido perdonado debe de caminar así de esa manera como alguien que ha sido perdonado ya. Caminar en la verdad que es en Cristo significa vivir de una manera que honre y agrade a Dios. Y aquí, por supuesto que refiriéndose a Cristo, ya que Él es la verdad. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Ahí está. Este mismo apóstol Juan, pero ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 6, ya les había dicho, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Salmo 86, 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, andaré en tu verdad. Une mi corazón para que tema tu nombre. En la segunda epístola, en la segunda carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 4, Juan dice, me alegré mucho de hallar a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Estaba hablando aquella señora, ¿verdad? Que hablamos de que se refería a la iglesia. Para terminar, antes de la comunión, andar, la aplicación para nosotros, andar en la verdad, es andar en la verdad
de Dios. Ese andar debe de ser genuino, sin pretensiones, sin falsedad, ni compromisos, ni ocultamiento de nada. Seamos transparentes, seamos derechos, que en nuestro caminar la gente pueda ver que somos hijos de Dios, transparentes, viviendo para Él. Por último, el apóstol Pablo dice a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 13, pues vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque, bueno, Pablo también, 1 Tesalonicenses 5, versículos 9 al 11. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Ya sea que vivamos o muéramos. Pablo dijo eso, ¿verdad? Para mí, que el morir es ganancia, porque estaré con Dios. Amén. Pero dice, ya sea viva o muera, era para la gloria de Dios. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis ya. Y por último, Colosenses 3, versículos 12 y 13. Vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Crecimiento espiritual. Qué gusto, qué gozo le va a dar a Dios cuando mira a sus siervos andar en la verdad. Juan decía, qué gozo tenía el oír y el saber que estos sus hijos, probablemente habla de aquellos que él mismo trajo al Señor, por eso les llamaba a sus hijos. Gallo, aunque era mencionado en el libro de los Hechos, algunos piensan que, porque Pablo menciona a este Gallo, pero este hombre, por cierto que su nombre era un nombre romano, muy común de aquellos días. Pero este hombre vino a los pies de Dios y ahora era un siervo fiel, de buena reputación, ocupado en las cosas de Dios. Y Dios quiere que sus siervos sean así, creciendo juntos, amándonos unos a otros, perdonándoos unos a otros, animándoos unos a otros, a conforme caminamos en el Señor. Porque las promesas son para todos nosotros. La vida eterna. Esta vida pasará. Nuestros cuerpos se van desgastando, pero las promesas de Dios siguen. Bien. Padre, te damos gracias por estas pequeñas líneas, estas cuantas líneas que nos has permitido leer en esta mañana, donde nos habla de ti más que nada. Usas a estos siervos fieles, especialmente este hombre que estaba a punto de partir en un momento, en unos años, no sé.
pero fue fiel hasta el final, supervisando lo que tú le habías dado, ministrando y enseñando. Padre, que nosotros nos encontremos de esa manera, en cualquier capacidad, donde quiera que estemos. Que Dios nos encuentre así al final de nuestras vidas y Él puede decir, entrar a mi reino, bienvenido, mi buen y fiel siervo. Padre, sabemos que es por tu gracia que estamos aquí, reconociendo que, Señor, todo te pertenece a ti, y aún nuestras propias vidas, Señor. Que nada pasa sin que tú lo permitas. Señor, te damos honra y gloria en esta mañana, a conforme tomamos estos elementos, recordando, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Señor, bendice a tus siervos y ayúdanos a perseverar en tus caminos, en el andar con Cristo, con nuestro Señor y Salvador. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén.